Espero que hayan cogido fuerzas en toda esta Semana Santa para volver a abordar los temas que ya nos vienen ocupando 5 semanas, esta es la sexta, y que realmente nos ayudan a incidir en un tema que nos inquieta. Ayer participé por casualidad, porque me llamaron por teléfono, en un debate en la SER como consecuencia de que el Metropolitan de Nueva York, el museo, ha decidido hacer una gran exposición sobre Egon Schiele, y como consecuencia de todos estos aires puritanos que, en fin, lo que hacen es malbaratar nuestra sociedad, solo se les ha ocurrido el enorme disparate de poner a pie de cuadro, con esos retratos y desnudos que hace Schiele de adolescentes, poner que Schiele en tal fecha violó a una muchacha de 13 años y ponerlo no solo en el catálogo de la exposición o en un documento que se pudiera repartir, sino incluso a pie de cuadro. Lo que me parece ya el mayor de los extremos y el mayor de los disparates, y que incide en algo que de alguna manera hemos estado viendo aquí desde el principio de nuestro curso: la imposibilidad de separar lo que es la vida tumultuosa que refleja efectivamente, ¿verdad?, lados oscuros y lados, en fin, menos oscuros del artista, de su propia obra, ¿no? Si no somos capaces de entender esto, prácticamente será imposible que podamos admirar, disfrutar y vernos reflejados, porque el arte es un espejo, al fin y al cabo, en todo el arte de todos los tiempos, ya que, ¿verdad?, en fin, iremos condicionados por una mancha que nos impedirá una lectura, una audición o una visión libre de la obra de arte. Hace falta defender la obra de arte. Se puede encarcelar, se puede encerrar al artista por sus excesos cometidos, pero jamás se podrá encerrar la libertad de la obra de arte. El caso que nos ocupa hoy, de Marlowe, también puesto en referencia, como no y como siempre, con Shakespeare, nos hace volver a hablar de un tema que ya hemos tratado con anterioridad, pero que creo que hoy nos van a dar más luz todavía un gran especialista de toda la época isabelina, de todas las intrigas de la corte de Isabel, de todo el engranaje del espionaje que como consecuencia de las guerras de religión se vivieron en ese año. Nacho Ares, especialista, en fin, grande de la obra, ¿verdad?, de toda la literatura isabelina, pero especialmente, ¿verdad?, de Christoph Marlowe. Y después agradecer especialmente la nueva presencia de Luis Antonio de Villena, que ha tenido la gentileza, la amabilidad, y que yo le estoy reconocido por eso, de sustituir a Javier Sierra, que no podía participar en la sesión de hoy, y ha tenido la amabilidad, como digo, Luis Antonio, de venir aquí para hablarnos de un tema que no solo domina, sino que ama, como es, ¿verdad?, es decir, todo ese teatro poético isabelino, que es lo que estábamos comentando ahora con él, y la obra en particular, ¿verdad?, de Marlowe. Quiero darles las gracias especialmente a los dos por estar hoy con nosotros aquí, y deciros que la sesión de hoy es larga, puesto que después de las presentaciones de Nacho y Luis Antonio, y después del café que tenemos siempre como pausa, hay una larga película absolutamente emblemática de la que yo considero que es de las 6 obras de Marlowe, quizá la mejor, que es Eduardo II, la más madura y completa, con un reparto maravilloso en una grabación de hace bastantes años de la BBC, con grandes autores, que a pesar de ser larga, dura algo más de 2 horas, les recomiendo vivamente que la vean, porque es una oportunidad única para ver ese teatro inglés maravilloso, ese teatro poético, ese verso sin rima, ¿verdad?, que en fin está inmerso en la obra, y sobre todo, ¿verdad?, en este Eduardo II, fantásticamente interpretado, fantásticamente dirigido, en esa gran representación producida por la BBC. Gracias a todos y seguimos. Nacho, cuando quiera. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí compartiendo. Siempre suelo comenzar las conferencias, yo voy a ser relativamente breve, voy a estar 20-25 minutos como mucho hablando antes de darle paso a Luis Antonio de Villena. Digo siempre que me gusta compartir la historia, ¿no?, con el público que asiste a mis conferencias, porque los que me siguen conocerán que yo realmente soy egiptólogo, no tiene realmente mi formación nada que ver con lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Sin embargo, la figura de Christopher Marlowe es una figura que me ha cautivado desde que soy adolescente. Lo he seguido de una manera muy cercana, como voy a explicar en los próximos minutos, pues casi como una especie de hobby, de historia paralela, vital a mis circunstancias profesionales y mis circunstancias habituales, y se ha convertido, junto con la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza, pues en esos dos personajes que han marcado muchos de los momentos más interesantes de mi vida, ¿no? Y cualquiera que viene a mi casa se sorprende que a ver en el salón hay dos retratos, uno por uno, de Christopher Marlowe y de la princesa de Éboli, casi enfrentados, ¿no?, como dos contemporáneos que, como en la primera novela que yo escribí, El retrato, los convertí en protagonistas de una historia que, como digo, me ha servido para adentrarme un poco más en todos estos flecos, como comentaba ahora Javier, de la historia menos conocida de Christopher Marlowe. El título de la charla es Muerte en Deptford. Marlowe supuestamente murió el 30 de mayo del año 1593 en esta localidad, que hoy en realidad es un barrio en la zona sureste de Londres. Pero quería comenzar, antes lo comentábamos, presentando un poco la figura propiamente dicha de Christopher Marlowe. Aparte de los relativamente escuetos y breves datos biográficos que contamos de él, sabemos que nació en Canterbury en 1564 y falleció, como digo, supuestamente en Deptford en 1593. Siempre, cuando nos adentramos a conocer la figura de un personaje histórico, nos preguntamos qué aspecto tenía, ¿no?, cómo pudo haber sido ese rostro del protagonista, el autor de algunas de las obras más emblemáticas del retrato isabelino. El retrato de Marlowe, que todos conocemos, atribuido a un autor anónimo, pero que supuestamente le pertenece, aparece en el año 1953 en muy mal estado de conservación, como vemos aquí. Hoy lo que vemos es una restauración muy amplia y se conserva en el Salón de Profesores del Corpus Christi College de Cambridge, que es la universidad donde él estudió, ¿no? Hay otro retrato, el conocido como retrato de Grafton, que no se sabe si pertenece o al propio Shakespeare o al propio Marlowe. Bueno, son teorías que no vamos a entrar en ellas, pero que parecen en cualquier caso representar al mismo personaje y que bien podría ser cualquiera de los dos. He mencionado ahora el Corpus Christi y precisamente es ahí en donde, pues siendo bastante joven, Christopher Marlowe entra en contacto con el servicio secreto inglés de la reina Isabel, ¿no? Sabemos que Nicholas Fount, un compañero suyo de la universidad, hace de puente para que entre al servicio de Francis Walsingham, que era el principal mentor, el espía jefe, el James Bond 007 de aquella época, ¿no? Walsingham tuvo sus tiras y aflojas con el gobierno español, pues precisamente por esa guerra de cartas cruzadas, cartas cifradas, espías, agentes dobles que iban de un sitio a otro. Y sabemos que Marlowe, en este caso, entró en contacto no tanto con Francis Walsingham, sino con otro de los miembros de la familia, Thomas Walsingham. Esta es la tumba de Thomas Walsingham en Inglaterra, en donde, añadiendo otro de los grandes misterios de todo lo que rodea a la figura de Marlowe, cuando se abrió en los años 50 la tumba, creyendo que ahí podría haber algún guiño, alguna evidencia que relacionara la vida de Thomas Walsingham con Marlowe, resulta que la tumba estaba vacía, ¿no? Y los supuestos restos de Thomas Walsingham no estaban en este lugar. Lo que sí que es cierto es que Marlowe estuvo trabajando como agente, como espía, como agente secreto, al servicio de Isabel. Y esto lo sabemos de Isabel I de Inglaterra. Lo sabemos porque hay una carta del 29 de junio del año 1589 en donde está escrita a la Universidad de Cambridge, porque, claro, si
tú ves los listados de entrada y salida de Marlowe durante los años de curso, vemos que hay infinidad de ausencias. Durante meses, etapas completas, incluso casi cursos completos, que no asistió a las clases. Y la universidad recibe esta carta donde se justifican las ausencias de Christopher Marlowe al haberse encontrado trabajando al servicio de la reina y en beneficio de su país, que es quizá, vemos el nombre de Christopher Marlowe en la primera línea de este texto, es quizá la evidencia más clara de que Marlowe, aparte de ser un extraordinario poeta y un extraordinario autor, trabajó como espía para el servicio secreto y decir británico, bueno, el servicio secreto inglés. A lo largo de su vida, luego Luis Antonio entrará en algunos detalles pues, más relacionados con su vida personal, con quién tuvo más relación, con quién no, a qué sociedad secreta pudo haber pertenecido. El caso es que vamos a saltar quizá al meollo, ¿no?, de esta tarde, que es esa muerte en Deptford. Deptford, como decía, pues era una zona portuaria al sureste de Londres, y es allí en donde en un momento dado, en este año 1593, Marlowe empieza a tener problemas. Empieza a tener problemas porque no sabemos las razones, seguramente están relacionados pues, con ese trabajo que él hacía como espía, pues como sucede con toda la gente que se dedica a cosas turbias, entre comillas, pues acaba conociendo a gente complicada, a gente que te puede beneficiar, a gente con la que te puedes tener encontronazos de todo tipo, ¿no? Y conocemos que, bueno, pues que en aquella época fue denunciado pues, por ser ateo, por ser homosexual, por pertenecer supuestamente a sociedades secretas que iban en contra de la moralidad y de la normalidad que se vivía en la Inglaterra de aquella época. Hay que pensar que, por ejemplo, la School of Night, la Escuela de la Noche, que es una supuesta asociación, una sociedad secreta a la que se dice que Marlowe pertenecía, ellos pregonaban el ateísmo. Ser ateo en aquella época, cuando la Iglesia anglicana había sido fundada por Enrique VIII, de alguna forma era ser contrario y ser un traidor a la propia corona. Por eso el peligro que tenía este tipo de acciones, de comentarios, etcétera, ¿no? Se dijo también, se puso en boca de Marlowe el haber dicho que Jesucristo era homosexual, que Moisés en realidad era un ilusionista. Esto entra también, a mí que me encanta la magia y el ilusionismo, soy miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo, el primer libro de trucos, de magia moderno, se publica en el año 1585, creo que es, Reginald Scott, un inglés, lo que hace que es para luchar contra esa quema de brujas y de magos y por parte de la persecución que sufrían estos artistas callejeros, porque se les consideraba como herejes, como brujos, como magos, publicó el primer libro de juegos de magia, de Discovery of Witchcraft, en donde él explicaba muchos de estos trucos que hacían los magos callejeros, ¿no? Y seguramente Marlowe conocía este libro, al igual que pues, muchos de los intelectuales de aquella época, y fue el primero y el pionero en decir que Moisés, cuando convertía ese bastón en una serpiente delante del faraón y hacía otro tipo de juegos, lo que realmente estaba, mejor dicho, otro tipo de milagros, lo que estaban haciendo en realidad eran juegos de magia, ilusionismo, ¿no? Entonces, esta idea, en una de las acusaciones que tiene en aquella época, de que Moisés él había dicho era ilusionista, puede venir por este lado, ¿no? Bueno, pues sabemos, por la documentación de la época, que Marlowe, el 30 de mayo del año 1593, él estaba en una casa a veces se ha llamado taberna, pero no es una taberna, en realidad era una casa con un jardín, con habitaciones que se alquilaban o se cedían para reuniones, para meriendas, para pasar ahí la tarde, ¿no? El lugar exacto donde estaba la casa de Eleanor Bull, que era la mujer que regentaba este establecimiento, se ha perdido, pero muchos en Deptford creen que es donde estaba una taberna que se llama The Duke. El Duque es donde estaba este lugar. Y lo importante, lo curioso, es lo que sucede
a partir de las 6 de la tarde en una de las habitaciones de esta taberna, ¿no? Ellos había quedado Marlowe con 3 personajes, que eran Robert Poley, Nicholas Scarce y Ingram Freezer. Los 3 se sabe que estaban relacionados con el servicio secreto, así que podía ser, intuimos, pues una reunión de amigos, una reunión de espías para intercambiar información, no sabemos cómo, ¿no? Pero el relato de lo que sucedió ese día nos cuenta que bueno, pues quedaron a las 10 de la mañana, estuvieron almorzando, salieron a dar un paseo por el jardín y volvieron a las 6 de la tarde a la habitación para cenar. Y este es un poco el esquema, que yo he dibujado aquí un croquis, a ver si lo entendemos, de lo que sucedió en esa cena del 30 de mayo del año 1593. Como digo, había 4 personajes. En la cama estaba tirado Christopher Marlowe. Y dándole la espalda, imaginemos que mirando a una ventana, había 3 individuos sentados en una mesa. El del centro de los 3 era Ingram Freezer, que era quien en definitiva causaría la muerte de Marlowe, ¿no? Y los otros 2 eran Robert Poley y Nicholas Scarce. Bueno, pues piden la cena, están cenando, están hablando. Sabemos que la figura del centro, Ingram Freezer, lleva un cuchillo a la espalda, que era algo muy normal en aquella época, llevar algún tipo de arma. Bueno, pues, están cenando y piden la cuenta. Y sabemos por este documento administrativo de la época judicial que Freezer y Marlowe, cada uno en el emplazamiento donde vemos en el dibujo, empiezan a discutir por la cantidad del dinero, que uno no está conforme en pagar un tanto, el otro y tal, no sé qué. El caso es que discuten. Discuten y ahí entra por primera vez quizá uno de esos referentes que luego ha quedado como una especie de San Benito en la figura de Christopher Marlowe, y es la violencia que le caracterizaba, ¿no? Pues en un momento dado pues debía de ser, pues no sabemos si de temperamento muy, muy caliente. El caso es que discute con Ingram Freezer, se levanta, le coge el cuchillo de la espalda, le hiere en la cabeza y Freezer, en un gesto, según cuenta este documento, de autodefensa por su vida, le toma el cuchillo y en el forcejeo se lo clava junto al ojo derecho, creándole una herida bastante profunda que le causa la muerte instantánea. Bueno, pues sabemos que Marlowe es enterrado en la iglesia de San Nicolás, muy cerquita de donde sucedió esto, en Deptford. Esta es la iglesia que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y, por desgracia, hoy no sabemos exactamente dónde están los restos o los supuestos restos, como digo, de este importante artista isabelino, ¿no? No, estas son unas imágenes del interior del jardín de la iglesia, donde hay una placa donde dice que cerca de este lugar pues estuvieron los restos en algún momento de Christopher Marlowe y que se perdieron, bueno, pues después, como digo, del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, donde quedó absolutamente todo arriba, todo pues en muy mal estado. Lo único que conserva la iglesia original es la torre, el resto está reconstruido en los años 50, ¿no? Que es lo que vemos en la fotografía arriba a la izquierda. Sí que conservamos el certificado del entierro de Christopher Marlowe en la iglesia en San Nicolás. Las primeras líneas, bueno, pues ahí aparece el nombre de Marlowe. Ahora bien, lo llamativo de todo esto es que hay una serie de argumentos, más que argumentos científicos, son elementos lo suficientemente sugerentes como para demostrar que Marlowe no murió ese 30 de mayo del año 1593. ¿no? Los marlovianos, como soy yo, que defiende que Christopher Marlowe es el autor de algunas de las obras de Shakespeare, pues no deja de llamar la atención que justo cuando muere Marlowe, en el año 1593, a los pocos meses, es cuando aparece casi la figura de William Shakespeare y empieza a escribir sus obras, ¿no? Cuando hasta entonces pues Shakespeare no había sido prácticamente nadie. Sabemos que Christopher Marlowe estuvo sabemos que estuvo en Reims, en Francia, en el colegio de los ingleses católicos. Sabemos que estuvo
una idea sugerente que ahora voy a mencionar también en el Colegio de los Ingleses de San Albano en Valladolid, y sabemos en definitiva que debió de estar en España, ¿no? Hay algunos investigadores incluso que le dan un papel importante en la catástrofe de la Armada Invencible en el año 1588. Es posible que durante su viaje a España él conociera a Cervantes. Y esto viene a colación porque cuando aparece la traducción del Quijote en el año 1612, la traducción es firmada por un personaje misterioso, Thomas Shelton. Lo vemos aquí en los... aquí aparece el nombre del traductor, Thomas Shelton, que nadie sabe quién es. Es un seudónimo, es un nombre de... no se sabe quién es, ¿no? Y algunos investigadores han propuesto que puede ser un seudónimo tomado por Christopher Marlowe y que el traductor de la obra al inglés del trabajo de Cervantes fuera Christopher Marlowe. Esto viene porque es posible que Marlowe con esto quisiera jugar un poco, hacer un guiño a sus mentores originales, porque Thomas Walsingham sabemos que fue para quien trabajó Marlowe como agente secreto. Siempre le estuvo eternamente agradecido, y la esposa de Thomas Walsingham era Audrey Shelton. Entonces quizá del nombre de su mentor y del apellido de la esposa de su mentor pudo haber construido este seudónimo Thomas Shelton. Quizá la teoría más sugerente de todas es la presencia de Marlowe en Valladolid, en el Colegio de San Albano, la entrada el 30 de marzo del año 1599. Este es el colegio de los ingleses, tal y como se llama en Valladolid. Y en el registro de entradas de alumnos que asistían a este colegio, como digo, pues hay una entrada del año 1599, casi 6 años después de la supuesta muerte de Marlowe en Deptford, y aparece un tal John Matthews, que entra como alumno nuevo, y lo llamativo, que lo vemos arriba en ese folio a la derecha, es la nota que hay al margen, que la vamos a ver aquí ampliada, y que literalmente pone John Matthews alias Christophorus Marlowus, que posiblemente pues, sea el propio Christopher Marlowe, con quien, bueno, que ya tuvo relación con los colegios católicos, tanto en Reims como en Valladolid, durante su etapa como agente secreto, ¿no? Esta es la verdadera firma de Christopher Marlowe abajo, y arriba el nombre alias Christophorus Marlowus, ¿no? Bueno, son hipótesis sugerentes que nos ayudan a intentar bueno, pues, comprender un poco las dudas que hay acerca de la muerte de Christopher Marlowe aquel año de 1593, no tanto que él sea el autor de las obras de Shakespeare, que bueno, que se podría aceptar, ¿no? Si recuerdan, el año pasado, o hace 2 años, la Oxford University Press sacó una nueva traducción de Enrique VI, la obra de Shakespeare, y puso como coautor a Christopher Marlowe. Bueno, aquí está Antonio Ballesteros, que es un perfecto conocedor de la obra de Marlowe, de Shakespeare, y yo he visto diferentes fechas. He visto en unos sitios que aparece en 1591 y en otras que aparece en 1594. 94 es, claro. Si estás dando ya como coautor a Christopher Marlowe de una obra que aparece un año después de su muerte, ya estás aprobando y estás aceptando que Christopher Marlowe no murió ese año de 1593. Y yo creo que es algo que en la comunidad científica está más que aceptado y más que aprobado, ¿no? Y yo creo que la mejor evidencia que podemos tener de este hecho lo encontramos en la abadía de Westminster, en Londres. Ahí está el Rincón de los Poetas, donde vemos las estatuas de los poetas más importantes, más destacados de la historia de la literatura inglesa. Christopher Marlowe no tiene una figura, no tiene como Shakespeare, no tiene una estatua, pero tiene una vidriera donde aparece su nombre
con la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, con un interrogante, 1593. O sea, que ya de una manera tan taxativa, ¿no?, se dude de la fecha de la muerte en una institución como es la Abadía de Westminster y todos los asesores científicos que hay alrededor del trabajo que ahí se realiza, ya nos está haciendo ver que realmente pues, Christopher Marlowe no murió en ese año 1593, no sabemos cuándo murió, pero es una teoría sugerente que permite abrir un abanico de posibilidades bastante amplio. Creo que ya he cumplido mis 20 minutos. Bueno, los que quieran estar en contacto conmigo, como siempre pongo las vías de contacto habituales, y solamente quería darles las gracias. Yo no sé si hay el turno de preguntas para ahora o después al final, después de escuchar a Luis Antonio de Villena. Después, perfecto, ¿no? Bueno, pues como Luis Antonio de Villena me había pedido que pusiera de fondo el retrato de Marlowe para acompañar un poco a su charla, le voy a dejar paso, y solamente pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. No, sí, ahora te digo. Ahora les digo. Diles que ponen. Tiene que ponerse. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a no continuar porque, claro, lo que ha dicho Ares ya es más bien el final. Pero, digamos, la teoría que él ha avalado, muy bien, la llamada teoría marloweyana respecto a los supuestos personajes que hubieran escrito la obra de Shakespeare, entendiendo que Shakespeare existió, pero que fue simplemente un hombre de teatro nacido en Stratford y que no era nadie especial, sino simplemente un hombre de teatro, y que alguien escribió sus obras utilizando el nombre de Shakespeare, pero no el propio Shakespeare, que era, digamos, un personaje muy mediano. Pues entonces hay muchas teorías. Está la de Roger Bacon, que era un canciller que escribía en latín, y por supuesto la de Marlowe, que es muy sostenible en la medida en que efectivamente son gente de teatro, gente que va a utilizar, personas que van a utilizar, y aquí ya entro un poco en el tema, el llamado verso blanco, el blank verse, que es una forma nueva de la literatura inglesa que en ese momento, en el Renacimiento, estaba muy poco desarrollada. Quiero decir, cuando llega Marlowe, cuando llega Shakespeare y todo el grupo de los dramaturgos, de los poetas y dramaturgos elizabetianos, incluso antes Sir Philip Sidney y todo esto, bueno, la literatura inglesa no tenía en Europa ni mucho menos un papel preponderante, todo lo contrario, una literatura relativamente marginal, nada comparable, por ejemplo, con la literatura italiana, que era mucho más importante, o incluso con la española, que en ese momento, unido a la fuerza del imperio español, le daba mucho prestigio. Se ve que en Inglaterra había muchos libros en español. Y bueno, este detalle, a ver que lo que se ha contado aquí va uniendo. Marlowe es el hijo de un zapatero de Canterbury que estudia en el colegio Corpus Christi de Cambridge, y donde tiene todo esto que ya se ha contado. Tiene muchas ausencias, en fin, lo que es muy evidente, eso nadie lo duda, es que él, como otros muchos personajes de la época, una época muy convulsa, primero porque la reina Isabel I de Inglaterra ya era en sí misma una persona extraña, muy autoritaria,
a la cual Inglaterra debe su grandeza y también muchas sordideces posibles, posteriores, esa extraña mujer que no tiene hijos, por tanto va a crear después un problema con María Tudor, que la sigue. Esta mujer, claro, tiene que defender el protestantismo, mejor dicho, tiene que defender la Iglesia anglicana, que en ese momento aparece como una forma de la Reforma, es decir, como una forma de la Iglesia, de lo que hoy llamaríamos Iglesia protestante, y eso le pone en guerras de religión, evidentemente, en primer lugar, contra España, que no solamente era una gran potencia, sino que se había hecho, bien o mal, esto habría que discutirlo mucho, sino que bien o mal se había hecho, como alguien dijo, la espada de Trento, es decir, se había hecho la defensora de la Iglesia católica. Por lo tanto, a veces cuando el Papa se arrodilla ante un gran personaje del mundo español, sea el rey o sea quien sea, o la reina puede entrar al Vaticano vestida de blanco, que es una exclusiva de las reinas de España, uno lo llega a comprender porque realmente la Iglesia católica debe mucho a España. Marcelino Menéndez Pelayo decía que España debía mucho a la Iglesia católica, pero en realidad es la Iglesia católica la que debe mucho a España en una época, porque España se convirtió en una tenaz defensora, en una casi defensora no solo a ultranza, sino casi hasta el suicidio. Es un país que casi se suicida a sí mismo, produciendo atraso, produciendo hambrunas, gastando infinidad del dinero que venía de América, muchísimos soldados en las guerras europeas, en las guerras en Flandes, deshaciendo conciliábulos anticatólicos. Es decir, España lucha a favor de la Iglesia católica, cuenta naturalmente con el reconocimiento del Papa, hasta ahí podríamos llegar. Si el Papa no hubiera reconocido la importancia de España, hubiera sido un mal nacido, el Papa que hubiera sido. Es decir, es natural que se pongan a los pies de España, que ha sido una nación que se ha desangrado para hacer vivir a la Iglesia católica, que lo hubiera pasado muy mal sin la ayuda de las picas de los tercios de Flandes. Es decir, la Iglesia católica debe muchísimo a España. Claro, pero estamos hablando de un periodo convulso donde tanto los protestantes de lo que hoy es Holanda, como los propios de Francia, divididos en guerras de religión, porque hay católicos y hay protestantes, hay más católicos en Francia, y todo eso crea un mundo convulso unido a las propias teorías del Renacimiento, es decir, a la idea de la recuperación de la cultura clásica, a la idea de crear un mundo nuevo que además se proyecta. No solo es el mundo nuevo de Europa, del saber en Europa, sino el mundo nuevo de América. Todo eso crea una etapa tan atractiva, tan atrayente, como enormemente conflictiva, porque evidentemente está lleno de espías, de conjuras, de historias ocultas, de historias que no se pueden contar, de historias de ese fondo de reptiles que hoy se dice muy habitualmente, que los estados tienen un fondo de reptiles para defender al propio Estado. Naturalmente el Estado tiene que tener un fondo de reptiles para defender al propio Estado, y por eso a veces se puede atrapar a uno que huye por el fondo de reptiles, pero que se ha pagado con el fondo de reptiles. Esto no es nuevo, esto es antiquísimo, ya ocurre en el siglo XVI, porque existen todas esas conjuras. Y al mismo tiempo, bueno, lo que nos ha unido aquí era hablar de la vida especial de ciertos artistas que eran, como el caso que yo hablé el primer día del pintor Caravaggio, eran personajes especiales, personajes singulares, como tantas veces ocurre en el mundo del arte. Un creador no suele ser un buen burgués, suele ser una persona un poco diferente, tiene manías, tiene rarezas, y a lo mejor es una persona violenta. Como digo, a lo mejor en ese sentido se le puede juzgar como se le quiera juzgar, pero no tiene nada que ver con el arte. Es decir, hay grandes creadores cuya persona se pone más o menos en duda de lo que pudieron hacer.
Si bien no se puede poner en duda desde el punto de vista actual, porque evidentemente hoy somos muchísimo más puritanos, estamos mucho más controlados, hay un control sobre nosotros como ciudadanos por parte del Estado y por parte de las instituciones infinitamente mayor que el que existía en el siglo XVI. Es verdad que en el siglo XVI al que lo cogían lo pasaba mucho peor. Es decir, las instituciones de castigo, tanto del Estado como de la Iglesia, sea la Inquisición, que no solo existía en España, existía también en Roma. A Giordano Bruno lo quemó la Inquisición en Roma, no en España. Entonces, esa situación hacía que sí, claro, el que cogían, evidentemente lo pasaba muy mal. Era torturado y probablemente sufría infinitamente más que hoy, con una muchísima mayor crueldad. Pero mientras no lo cogían, gozaba de un grado de libertad muchísimo mayor que hoy, también, porque el control que se podía tener sobre los individuos era infinitamente menor que el que se tiene hoy. Es más, probablemente, si nos ponemos en Inglaterra, alguien que se fuera de Londres a Kent o a Canterbury, ya se había ido muy lejos. Quiero decir, ya quedaba un poco fuera, por lo menos momentáneamente, ya quedaba un poco fuera de las autoridades, porque las autoridades tenían a la larga tenían una jurisdicción mucho más amplia, pero de inmediato tienen una jurisdicción mucho más corta. Es evidente que Marlowe es un gran creador, es un estudiante, es un hombre culto, tiene sus traducciones del latín, de las elegías de Ovidio y de la primera parte de la Farsalia de Lucano. Eso le enseña la teoría del verso blanco, porque el verso blanco es crear un verso que tiene un ritmo acentual que en alguna medida intenta, como lo van a intentar todas las lenguas europeas, acercarse a algo a lo que realmente no se pueden acercar, porque todas las lenguas europeas funcionan con acentos. Naturalmente eso rompe la idea del latín, donde existía el hexámetro o el pentámetro, igual en griego, y el ritmo del poema se hacía por sílabas breves y sílabas largas, por una justaposición de largas y breves, que se pueden medir, que los estudiantes de clásicas aprendíamos a colocar, la larga y la breve con un semicírculo, pero no podemos saber cómo pronunciaban. Es decir, no podemos saber, al leer incluso poemas tan sonoros como la Eneida de Virgilio, que incluso con el ritmo acentual que luego imitó Rubén Darío, suena tan perfectamente, el quadrupedunque, todas esas palabras que tienen una sonoridad acentual. Sin embargo, no era esa la forma en que lo oía el lector o el oyente latino de la época. Ya no me remonto a los griegos. Es decir, ellos oían con algo que algunos creen que sería, y este es el juego que siguen los ingleses y los españoles y los italianos cuando intentan imitar la métrica clásica, es decir, sílabas acentuadas, sílabas tónicas, sílabas átonas. Las sílabas tónicas se corresponden a las largas, las sílabas átonas se corresponderían a las breves. Bueno, eso es una posibilidad que da efectivamente un sentido de ritmo nuevo, porque no necesita la rima, pero al mismo tiempo nos hace dudar si eso es lo que sentían los latinos al oír esa poesía, como la de Ovidio, la de Virgilio, la de Lucano, o si bien oían, como alguno cree, pues una O larga. Es decir, si la O era larga y decía, por ejemplo, arma virumque cano, a lo mejor habría que entender que esa O final no era cano, sino cano, pero estos son suposiciones porque nadie sabe. Quiero decir, nadie oyó esto porque después ya cuando hay noticias de los gramáticos a fines de la antigüedad, en realidad ya la métrica cuantitativa ha desaparecido. Los que escriben métrica cuantitativa lo hacen intelectualmente, no ya porque oigan la cantidad de las vocales. Bueno, es decir, nos enfrentamos ante un personaje, primero joven,
si entendemos el año supuestamente que murió Marlowe, 1593, Marlowe tenía 29 años. Quiero decir, toda su obra está escrita por un joven. Toda su obra está escrita por un joven. Por lo tanto, hay que entender que es un joven extraordinariamente bien dotado para hacer teatro lírico, porque en aquel momento el autor dramático no es como hoy, que un autor dramático se diferencia mucho de un poeta. En aquel momento no. Es decir, en aquel momento existía el poeta lírico y el poeta dramático, pero tanto el poeta lírico como el poeta dramático eran poetas. Y incluso el teatro, que era infinitamente mucho más popular. La poesía se hacía para las clases intelectualmente elevadas y el teatro se hacía para la gente corriente, que podía llenar aquellas salas de teatro donde probablemente habría mucho ruido y que hoy nos disgustarían enormemente, porque igual había una señora que tenía una gallina en un cesto. Bueno, esa idea sí lo diferencia mucho, pero al mismo tiempo no diferencia la actitud del escritor que está escribiendo, que siente en muchos momentos que está escribiendo poesía. Por eso tantas obras de teatro de ese momento son obras con que las partes que no son estrictamente dialogadas son obras donde enseguida el texto se va al verso. No al verso, se va a la poesía. Verso es todo ello. Se van a la poesía, a lo que entendemos por poesía. Entonces, encontramos a Marlowe, un hombre que sabe latín, un hombre que está metido en la idea del Renacimiento, en la idea de crear un teatro nuevo en inglés y en la idea también de crear una poesía nueva relacionada con los clásicos grecolatinos, que son el gran modelo para toda la cultura europea. La española, la italiana, la francesa, desde luego la italiana y la española fueron las primeras. La italiana la primera y después la española, son las primeras en vehicular todo el mundo del Renacimiento, después Francia, Portugal y Inglaterra. Alemania es la última, que llega a toda esta historia. Entonces, bueno, en fin, nos encontramos a este hombre. Claro, ¿ese hombre cómo es? Bueno, si creemos en el famoso retrato, como ya se nos ha contado, restaurado, que puede ser o no Marlowe, pero en fin, que nos gusta pensar que Marlowe podía ser así, por la edad podría ser. Hay un momento en el que el retrato, ahí no se ve bien, el retrato tiene escrito en latín a un lado, debajo de la fecha, donde dice quod me nutrit, lo tenía escrito por aquí, déjenme que lo vea porque no veo más que tengo que ponerme muy cerca para verlo. Quod me nutrit, me destruit. Hay que decir no me destruit, sino me destruit, porque si no, no rima. Quod me nutrit, me destruit. Lo que me alimenta, me destruye. Naturalmente eso da una cierta sensación de que está escrito después de Marlowe. Es decir, no es el personaje vivo o el personaje al que se cree vivo el que escribe lo que me nutre, me destruye. Porque ahí hay una historia, bueno, naturalmente de ese conceptismo que gustaba poner en esas frases latinas, pero quizá hay algo que nos hace pensar ya en alguien que conoce la vida de Marlowe y que, conociendo la vida de Marlowe, puede escribir lo que me nutre, me destruye. A lo mejor eso en vida de un chico joven no hubiera escrito lo que me nutre, me destruye. Es una posibilidad de que el retrato y la frase latina estén hechas cuando Marlowe ha muerto o se le considera muerto, como cuenta la última novela que escribió Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, que precisamente trata de la muerte de Marlowe y en parte de la biografía de Marlowe, porque realmente, igual que de Shakespeare, de Marlowe se sabe muy poco. Lo que pasa es que lo que se sabe de Shakespeare es muy poco, pero está todo relacionado con asuntos muy domésticos, muy normales. Shakespeare parece un personaje enormemente normal, casi podríamos decir enormemente vulgar, y frente a lo que se sabe de Marlowe, que nos presenta no solo a un estudiante notable, que falta mucho a sus estudios, que evidentemente está metido
en los servicios de espionaje al servicio de la reina, pero que también pudo tener momentos buenos y momentos malos, es decir, momentos en que está bien visto por la reina y momentos en que está mal visto. De hecho, una de las primeras historias que se conocen de Marlowe es cuando él tiene un problema con un amigo. El amigo mata a alguien en una riña callejera o en una taberna, y Marlowe está al lado, y Marlowe va unos días a la cárcel. Evidentemente no es Marlowe el que lo ha matado, pero Marlowe estaba allí, estaba en esa riña. Y sin embargo, inmediatamente lo sacan muy pronto de la cárcel, no sé si son 5 días o 10 días lo que está como mucho, porque llega una orden real, que eso entonces mágico, donde se dice que lo suelten porque se trata de alguien que está al servicio de la reina y al servicio, por lo tanto, del Estado inglés. Claro, eso ya indica, como se ha dicho antes muy bien, que estaba al tanto no solo de todas las intrigas que había en la corte inglesa, que era un hervidero de intrigas de las guerras de religión, sino que también eso es un mundo lleno de traidores, de leales y de traidores, y que en algún momento Marlowe es visto como alguien fiel a la reina, y en otro momento, sea por amistades ambiguas, amistades no siempre bien escogidas, en algún momento es posible que Marlowe, como a lo mejor en el suceso de Deptford, Marlowe pueda ser visto como un personaje traidor a la reina. Porque ahí los juegos de amigos, enemigos, traidores, no traidores, estaban a la orden del día. También hay que decir, obviamente, que en aquella época, como se ha dicho al principio también, tanto el llevar espadas o el llevar armas blancas en el cinturón, en el traje, como el pegarse en público, como las reyertas en una taberna, todo eso era muchísimo más frecuente que hoy. Quiero decir que no debemos ver como algo muy raro la aparición de espadas o de puñales, porque eso era bastante corriente, y tampoco debemos ver como muy raro, hoy llamaríamos inmediatamente a la policía, pero entonces no, que un par de personas, borrachas o no, se pegaran en una taberna, porque también era infinitamente más corriente que hoy. Ahora, todo eso está metido no en el ámbito de una vida normal, sino en el ámbito de una vida al servicio del Estado, pero al servicio del Estado de una manera que no se puede declarar públicamente, porque se trata de espías. Y por tanto el mundo de los espías está lleno suponemos, de tensiones muy vitales y muy creativas, pero también está lleno de traiciones, de falsos amigos, de gente que ofrece y luego pone la zancadilla, de alguien que quiere ponerse por delante. Es decir, la vida de Marlowe tiene que pensarse como una vida convulsa porque está rodeado de amigos que serían amigos y de falsos amigos. Ahí entra los dos ingredientes del final para considerar el personaje Marlowe. Por un lado, se dice que pertenece a la llamada Escuela de la Noche. La Escuela de la Noche era una sociedad secreta o semisecreta donde se reunían personas librepensadores, lo que hoy llamaríamos librepensadores, quizá ateos, no hacía falta que fueran ateos. En su gran mayoría eran seguidores de la filosofía de Epicuro. La filosofía de Epicuro, naturalmente, según la religión católica, es atea, y curiosamente la filosofía de Epicuro, que ha llegado muy fragmentada a nosotros, una de las causas por las que ha llegado muy fragmentada es porque la Iglesia Católica decidió que el filósofo griego Epicuro era uno de los mayores enemigos de la fe católica. Entonces, sí nos han llegado prácticamente enteras, o desde luego muy abundantemente, las obras de Aristóteles o las obras de Platón. Sin embargo, las obras de Epicuro nos han llegado muy fragmentariamente porque Epicuro tuvo siempre, desde la propia antigüedad, cuando el cristianismo se hace religión de Estado en el Imperio Romano, el epicureísmo es una de las filosofías que es absolutamente combatida, continuamente combatida, como escuela de ateísmo,
como escuela de libre pensamiento y como escuela de libertinaje, también con el contenido sexual de la palabra libertinaje, aunque eso viene de la palabra no solo libertad, evidentemente, pero primero de liberto, es decir, del esclavo que ha sido liberado. Por tanto, se entendería que un libertino es alguien que se ha liberado de las ataduras, entre otras cosas, de las ataduras de una fe, porque evidentemente el Epicuro decía esa frase de cuando mientras estás vivo, y cuando has muerto no sabes que te has muerto, por tanto no hay muerte. No te das cuenta, así, la muerte no existe porque cuando estás muerto no lo sabes y cuando estás vivo, total, no hay muerte. Todas estas ideas, y Epicuro por otro lado no se le conoce ninguna historia sexual, tampoco a Marlowe, pero ninguna concreta, pero sí la idea de su vinculación a un tipo de librepensadores vinculados al epicureísmo, vinculados al ateísmo, donde estaba un personaje que también merecería punto y aparte, un personaje que había estado en América y que había sido una especie de pirata también al servicio de la reina y además un escritor y un tipo muy atractivo que era Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh también sería uno de los que formaban parte de la... estos son los años. Formaba parte también de la Escuela de la Noche, y una de las cosas que se supone que hacían, por ejemplo, en la Escuela de la Noche, entre otras, era leer las obras de Maquiavelo. Maquiavelo, claro, pasaba por ser un historiador y un pensador a través del Príncipe, de las historias florentinas, que justificaba muchas cosas que diríamos la moral católica consideraba injustificables, pero que sin embargo están a la orden del día. El famoso fin justifica los medios era parte, en realidad, de las teorías de los estados. Las teorías de los estados ponen o deberían poner siempre en juego la figura de Maquiavelo, que es gigantesca al decir el fin justifica los medios. El fin puede no justificar los medios en las historias individuales, en las historias nuestras como personas, pero sí justifica los medios en las historias de la historia, es decir, en las historias de la política. En otro momento se supone conocían también la obra de Giordano Bruno, que no mucho después va a ser quemado, como hemos dicho, en la hoguera en Roma, por la Inquisición romana, y que cuenta en uno de sus libros, La Cena de las Cenizas, cuenta una historia que puede ser el traslado de una de esas sesiones de la Escuela de la Noche. Por lo tanto, ahí se supone que uno de los que participan de ese mundo es Marlowe. Por lo tanto, participa de un mundo de libre pensamiento, donde se supone que hay, desde luego no son católicos en absoluto, no son cristianos, vamos a decir ya no son católicos, no son cristianos, creen en las teorías de Epicuro y creen en todas estas teorías, por ejemplo, de la inmensidad del espacio, que era uno de los grandes temas de Bruno, es decir, en temas que consideraríamos muy avanzados, pero que en ese tiempo estaban en contra no solo de la Iglesia Católica, sino por eso también le afectaba a la reina de Inglaterra, estaban también en contra de las teorías del luteranismo. Es decir, la reina de Inglaterra, aunque fuera un personaje extraño, era cristiana, como el rey de Francia era cristiano. Es decir, eran todos cristianos, católicos o protestantes, todos eran cristianos. Aquí justamente lo que se pone en tela de juicio no es el catolicismo o el luteranismo, lo que se pone en tela de juicio es la existencia de Dios, o la existencia de un Dios. Hay la idea de que puede haber un Dios demiurgo que ha hecho el universo, pero que se desentiende de los hombres. Esa es la idea de Epicuro. Alguien ha creado el universo, pero ese alguien a los hombres les da igual porque está muy por encima del concepto hombre. Bueno, nos extenderíamos mucho en ese tema. El último pincelada sobre el personaje Marlowe es que ya muy poco antes de su supuesta muerte, si es que él no hubiera sido el que después escribió las obras de Shakespeare utilizando el nombre de alguien que existía pero que no había escrito nada, y seguirían siendo las obras de Marlowe después,
Eso es una teoría. Antes de eso, Marlowe es amigo de muchos de los escritores, de los dramaturgos elisabetianos. A mí me gusta decir más elisabetianos que isabelinos, porque isabelinos parece de Isabel II de España y elisabetianos queda claro que es de Elizabeth I de Inglaterra. Entonces, de esos elisabetianos, por ejemplo, de Thomas Kidd, autor de una obra, de su obra más célebre, se llama Spanish Tragedy, una tragedia española, porque el tema ocurre en España. Thomas Kidd es un íntimo amigo de Marlowe, comparten habitación, viven en un pisito juntos. Bueno, en un momento dado también hay que suponer que Kidd tiene algo que ver con el servicio secreto británico, porque británico no, eso no existía en ese momento, era Inglaterra. Tiene algo que ver con el servicio secreto porque un día recibe una visita de una policía secreta y la policía secreta encuentra entre los papeles de Kidd muchos papeles que transcriben conversaciones absolutamente heréticas. Heréticas no ya para el Papa de Roma, el Papa de Roma no cuenta nada aquí, heréticas para la reina de Inglaterra, que también creía que había herejes. La reina de Inglaterra no era el sumum de la libertad, tenía todos los ribetes de una reina autoritaria y despótica, solamente que era anticatólica. Pero era anticatólica, pero no era una amante de la libertad, sino era una déspota totalmente. Bien, todo esto se encuentra en una serie de escritos donde se dice algo de lo que ya nos ha contado el amigo Ares, algunas cosas, por ejemplo, claro, los trucos, los supuestos milagros de Moisés no son milagros. Jesucristo tiene relaciones, Jesucristo no es Dios, es un hombre, y es un hombre que tiene relaciones sexuales con María Magdalena, por ejemplo. Y se le presenta como un personaje, a veces como que tiene relaciones con una mujer, que es María Magdalena, a veces incluso como un posible homosexual, y ahí empiezan a salir frases. Y una de las frases que está puesta en boca de Marlowe, aunque luego Kidd, llevado ante los tribunales, le atribuye todo a Marlowe, dice que todas esas cosas las ha dicho Marlowe, una de las más llamativas, que indica que se había empezado a fumar, porque claro, el tabaco lo traen los españoles de América y se extiende por Europa. Marlowe dice, se le atribuye una frase muy famosa que les gusta mucho a los gays, porque lo hacen naturalmente de su causa, inmediatamente, que dice, al que no le gusta el tabaco y los chicos es un idiota. Bueno, esa frase, al que no le gusta el tabaco y los chicos es un idiota, no deja duda de cuáles eran, no ya el gusto de fumar, que hoy también sería muy transgresor, sino también, quizá hoy menos transgresor, de que le gustasen los chicos. Pero eso tiene que ver, y es otra pincelada, con la idea que entonces se movía procedente del mundo clásico. Es decir, alguien como Miguel Ángel, o como Leonardo, o como Benvenuto Cellini, cualquier persona, cualquier creador que se adscribía un poco a los modelos de la pederastia griega, que era como una sombrilla culta, es decir, que tenía un catamita, que se dice textualmente, es decir, que le gustaba a un chico joven, muy guapo, muy ideal, que era una figuración de la belleza ideal, esa persona, eso no se podía decir, y era prohibidísimo, pero esa persona era respetada porque estaba siguiendo unos cánones de una tradición enormemente culta, y además que se prestigiaba mucho porque venía de la Grecia clásica, del platonismo, etcétera, etcétera. Hubiera sido terrible que le hubiera gustado un soldado rudo y ventrudo. ¿Por qué? Porque si hubiera gustado un soldado rudo y ventrudo, no hubiera tenido ningún perdón. Hubiera sido un vulgar, un maricón ordinario. Ahora, si le gustaba un chico joven y barbilindo, eso era ideal porque estaba protegido por Platón. Si le gustaba el ventrudo, caput, que dirían los alemanes. Bueno, es decir, con todo esto, no es difícil imaginar pues, cuál era el mundo de Marlowe. Es decir, un mundo de espías, un mundo de violencia, un mundo de intrigas y
un mundo de homosexualidad que aparece, homosexualidad teóricamente con jovencitos, aunque no exista el dato, pero sí existe un poco en muchos momentos de su obra. Pero en la obra que vamos a ver ahora, en el Eduardo II, donde Eduardo II tiene un querido que es Gaveston, que es una historia de un amor homosexual, eso ya es una obra de teatro, y en el poema ya de otro nivel, porque se trata de algo mucho más culto, que es su poema inacabado, Ero y Leandro, donde cuenta la famosa historia de los amantes de Sesto y Abidos, ¿no? Donde Ero es una sacerdotisa y Leandro cruza el Helesponto todas las noches para encontrarse con ella al otro lado de un lugar que existe hoy día en Turquía, el Helesponto, se llama de otra manera. Ahí hay una descripción, son dos, una chica joven, muy hermosa, y un chico joven, muy hermoso. ¿Cuál es la peculiaridad de Marlowe? Pues que en el libro, en el poema Ero y Leandro, Leandro es descrito con mucha más cantidad de versos que Ero. A Ero se limita a decir que es una mujer, que es una joven, muy hermosa, pero a Leandro le empieza a poner cómo tenía las piernas, cómo tenía el músculo, cómo eran los ojos. Es decir, es muy evidente que el escritor que escribe siente mucho más placer en describir la belleza masculina juvenil que la belleza femenina juvenil en ese caso. Y ahí, bueno, esos son datos no concluyentes, porque eso existe en el propio Shakespeare, en los sonetos de Shakespeare, pero evidentemente son datos que apuntan a un vivir que en la época dentro del mundo del arte no era tan raro. Es decir, ya he mencionado, por decir, a tres genios de la pintura y de la escultura, Miguel Ángel, Leonardo, Benvenuto Cellini, que también mató a un hombre, también estuvo en la cárcel y habla en su libro montones de veces de jovencitos, uno de ellos un español que vivía en Roma, un muchachito español que vivía en Roma en principios del siglo XVI, y que es su ideal porque le conoce vestido de chica y luego se descubre que es un chico y entonces ya es perfecto. Parece una chica y es un chico, ya todo ideal. Bueno, es decir, ese es el mundo en el que estamos, en el que tenemos que entender la obra de Marlowe y el personaje de Marlowe. Un mundo de libertades, un mundo que busca libertades, que está creando una literatura nueva, que busca un sentido de la vida nuevo y prohibido a través del epicureísmo y que finalmente, y ahora ya sí termino, que creo que soy un poco pesado, termina emparentándose con un grupo que existía sobre todo en Francia, que son, lo he mencionado, los libertinos. Los libertinos tenían sobre todo, fueron muchos poetas, como Théophile de Viau o como Claude Le Petit, ambos conocidos homosexuales. De hecho, Théophile de Viau estuvo en la cárcel en una historia casi calcada a la que tantos años después tendría Oscar Wilde. Claude Le Petit fue quemado en la hoguera en París por sodomita, que las hogueras no eran todas en Salamanca, había alguna en otros sitios. Es decir, esto nos conviene a los españoles tenerlo en cuenta, que sí tuvimos una Inquisición brutal, pero que no era la única en absoluto. Entonces, estos personajes se basaban en un teórico que escribía en latín, que era el Pierre Gassendi. Pierre Gassendi es uno de los grandes y desconocidos, porque a la Iglesia no le convenía, a ningún cristiano le convenía que las obras de Gassendi se expandieran mucho, porque son textos latinos, libertinos, donde glosan y explican la figura y el pensamiento de Epicuro. A través de las ideas epicúreas de Gassendi se crea este movimiento libertino que es francés en sus orígenes, que se extiende por toda Europa y que de alguna manera Marlowe, a través quizá de la Escuela de la Noche, participa de ese movimiento libertino que alcanza
su máxima cota un poco después, y que en Inglaterra alcanzaría la máxima cota con un personaje muy interesante, pero muy poco conocido aquí, que es John Wilmot, conde de Rochester. El conde de Rochester, John Wilmot, murió de sífilis, era un personaje que además hacía absolutamente, ya públicamente, porque ya estamos en el siglo XVII, hacía públicamente ostentación de sus vicios como si fueran virtudes, e incluso no le importó, cuando ya tenía una sífilis declarada, ponerse una máscara y salir tapándose las bubas. Esto hubo una película bastante regular, pero donde el personaje lo interpretaba muy bien un actor que quiere ser maldito, que es Johnny Depp. El personaje de Rochester lo hacía Johnny Depp y era muy creíble en el sentido de lo que el conde de Rochester, siendo noble, estaba muy protegido, había escrito también esas obras libertinas y tiene un retrato donde figura señalando a un mono. Él está con su peluca muy elegante y señala a un mono para indicar la nadería humana, la nadería de la vida, la vanidad del hombre, la estupidez del hombre, que precisamente el libertino sabe. Y por eso está más allá del bien y del mal, que diría Nietzsche. Está más allá del bien y del mal porque es alguien que conoce las singularidades y las penurias del ser humano, hombre o mujer. Es decir, creo que con esto nos debería quedar claro hasta donde sabemos cuál es el universo vital, literario y filosófico en el que se mueve Marlowe. A partir de ese momento no nos puede extrañar lo que escribe, y yo diría, uniéndome al amigo Ares, que tampoco debería extrañar demasiado, dado lo escaso que se sabe de Shakespeare, esa teoría marlowiana de que Shakespeare hubiera sido en realidad una máscara de Marlowe y que Marlowe hubiera seguido escribiendo, porque realmente parece muy difícil que algunas de las grandes obras de Shakespeare sean obra de un insignificante señor que vivía con su familia, mujer e hijos en Stratford. A lo mejor resulta que hay que ser un buen burgués para hacer esas obras, pero resulta muy extraño que se diga la vida es un lugar que no tiene sentido, es lleno sound and fury, un lugar sin sentido, lleno de ruido y furia. Esa vida que es un lugar sin sentido, lleno de ruido y furia, difícilmente se le puede ocurrir a un padre que tiene hijos, que tiene niños y señora. Yo creo que no es una idea de un padre, es una idea de un libertino, es una idea de una persona que ha entendido un sentido especial del mundo y que se atreve a decirlo para que los poderes digan prohibido a los menores. Los menores no pueden oír esto. Cuando a lo mejor les venía bien a los menores. Yo recuerdo, y es como marlowiano, que cuando en el colegio te decían este es un libro que no les aconsejo leer, a mí me lo dijeron del Satiricón de Petronio, a los 13 años yo corrí a comprar el Satiricón de Petronio, nada más salir, porque cuando dicen es algo que puede herir la sensibilidad, sí, pero es una herida metafórica, no es una herida real, no te va a herir con un cuchillo, hiere tu sensibilidad, es decir, despierta tu sensibilidad, acucia tu sensibilidad, te hace más inteligente porque te hace pensar en esas cosas que no habías leído. Por tanto, ese fue uno de los errores del cristianismo que España pagó caro al defender al catolicismo, el que se prohibieran ideas avanzadas, el que los libros tuvieran que llegar, todos los libros nuevos tuvieran que pasar la censura de la Inquisición. Eso es uno de los débitos mayores que los españoles tenemos con la Iglesia romana. La Iglesia romana nos hizo mucho daño y nosotros le hicimos muchísimo bien, hasta casi la extenuación. Es curioso que Marlowe hubiera podido estar en Valladolid, que hubiera podido conocer a Cervantes. En cualquier caso, anyway, lo curioso, lo interesante es ver el personaje que era Marlowe, su extraordinaria libertad y el entorno que se movía tanto del mundo epicúreo, del mundo de los librepensadores, del mundo de los libertinos y de esa escuela de la noche que lo teóricamente amalgamaba un poco todo y evidentemente de las ideas de Epicuro. Muchísimas gracias y que disfrutemos.
Muy bien, gracias Nacho. Muy bien, ¿verdad? Preguntas. Yo creo que hay muchísimos argumentos, ¿verdad? Es decir, para debatir esta tarde, ¿no? La primera cosa que yo, en fin, esa sublimación, querido, ¿verdad? Luis Antonio, del epicureísmo, de Epicuro, ese jardín donde todo el mundo follaba y todo el mundo bebía hasta la tarde. Fíjate que Séneca, que no se le puede, ¿verdad?, acusar, ¿verdad?, es decir, de excederse o plantear. No, parece que se excedía, pero no en sus obras, efectivamente, en su vida. Las cartas a Lucilio, cuya figura de Epicuro está permanentemente, ¿verdad?, citada, y esta misma cita maravillosa, es decir, la muerte no existe en la medida, ¿verdad?, que mientras vives no la conoces y cuando, en fin, te mueres, ¿verdad?, Tampoco. es decir, tampoco, ¿verdad?, pero está constantemente, ¿verdad?, es decir, citada Epicuro, y tenía muchísimo más. Todo el estoicismo posterior está basado sustancialmente en Epicuro, ¿no? Es un poco el cristianismo, ¿verdad?, el que hace esa... lo demoniza de alguna manera y, en fin, llega a presentarlo como algo que yo no creo que fuera, porque... parece que Epicuro era un hombre muy moderado. Esto es lo curioso. Hablaba del agua como el mayor placer. Que Epicuro, que era un hombre muy moderado, pero efectivamente que no era creyente, que no creía en los dioses, que creía en otra cosa, con lo cual en la Grecia clásica no era problema. Epicuro se convirtió, que podría haber sido otro filósofo, Hesías, por ejemplo, que predicaba el suicidio, como algo muy positivo y muy aconsejable. Sin embargo, por algún motivo extraño, es Epicuro el que se convierte auténticamente en la bestia negra. Esto lo cuenta muy bien un experto en Epicuro, que es el filósofo y académico Emilio Lledó, que tiene libros sobre el epicureísmo muy sugestivos. No sabemos muy bien por qué Epicuro se convierte en la bestia negra del cristianismo, especialmente del catolicismo, pero de todo el cristianismo. Y todo epicúreo es inmediatamente visto como algo malo. Por eso luego también, cuando llega el fin del siglo XIX, vuelve a aparecer la figura del epicúreo. Hay alguna novela inglesa que se llama Marco el Epicúreo, ¿no?, de Walter Pater, si no recuerdo mal. Es decir, el epicureísmo vuelve a aparecer como un elemento positivo de alguien que sabe gozar de la vida, que es libre, que se entrega a los placeres, que disfruta libremente del sexo y de la comida. Y Séneca estaba a favor, pero Cicerón antes había estado en contra. Y Cicerón había escrito de alguien que era uno de esos cerdos de la manada de Epicuro. Quiero decir, o de la piara de Epicuro. Quiero decir que ya en el propio Imperio Romano, siglos después de la muerte de Epicuro, ya existían los que creían que Epicuro había sido una especie de demonio, es decir, un señor que estaba a favor de todos los excesos. Esto contrasta mucho con las fuentes reales, descubiertas mucho después, donde presentan a Epicuro como un hombre muy moderado, si bien enormemente libre, y luego de ahí vendría, insisto, toda esta historia de los libertinos, que la mayoría dicen, bueno, es algo que tiene que ver con libertas. O sea, sí, libertad, claro, evidentemente tiene que ver con libertad, pero tiene que ver primero con libertinus, y un libertinus era el hijo de un liberto, es decir, de un esclavo que había sido liberado por su dueño. Entonces eso tenía que ver con la idea de que el libertino había sido liberado de unas ideas perniciosas, que eran en este caso las ideas cristianas en general, ¿no? ¿Preguntas? A ver, Antonio, ¿no estaba por ahí Antonio? A ver. Antonio nos dio una conferencia y hubo un debate con en fin, un ring con Shakespeare y Marlowe como rivales. Interven un poco, Antonio, para ir calentando el ambiente y que se vayan preparando las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que en las intervenciones del primer día con Luis Antonio y posteriormente en esa pugna con Mónica en el ring, no hubo mucho tiempo para intervenciones y preguntas, y espero pues que aquí se vayan desarrollando. Yo tengo que decir que le debo
mucho a Nacho Ares, en el sentido de que me invitó a otros rings, con Isabel Gortázar, que en paz descanse, que era una gran defensora de la teoría marloviana. Y yo en principio iba a defender, en realidad iba a defender la teoría shakespeariana, es decir, en plan stratfordiano. A raíz de conocer a Isabel Gortázar y de conocer a Nacho, me convertí más bien en, si no en marloviano total, pero sí desde luego en anti-stratfordiano, en ese sentido, con lo cual, pues, lo increíble de todo esto y lo que plantearía es la cantidad de detalles, ¿no? La cantidad de datos que existen para defender que William Shakespeare, tal como se podía haber pronunciado, porque nunca Shakespeare o Shakespeare, que es como se escribe normalmente el personaje de Stratford, este personaje actor, este personaje del que tenemos unos datos biográficos, pero ninguno de esos datos biográficos coincide o nos hace ver que fuera alguien que escribía, que fuera una persona que escribió sus obras, ¿no? Que escribió literatura, que escribió teatro, que escribió los sonetos, etc. Es decir, hay muchos datos realmente para sospechar que este personaje es distinto y que Shakespeare o Shakespeare, como se escribía, con un guión en medio, pudiera ser un seudónimo de otro escritor, de otra persona que escribiera esas obras. En fin, el tema es, se está escribiendo muchísimo sobre esto. La idea, querido, sería le apunté, que no sería un seudónimo, sino que Shakespeare existía de verdad, solo que no escribía nada, y entonces lo que hace Marlowe es utilizar el nombre de ese señor, que era no digamos un don nadie, pero un personaje sin importancia, utiliza su nombre para escribir sus obras, ¿no? Exactamente. Que Shakespeare sí existiría. No es que no existiera Shakespeare. Shakespeare sí existiría, sí, pero no habría hecho nada. Habría hecho teatro. Evidentemente el personaje de Shakespeare es histórico. Como actor. Ahora sí que os toca a vosotros intervenir, ¿eh? Son teorías muy sugerentes, ¿no? Porque como dice Antonio, hay diferentes argumentos para... Realmente no hay ninguna idea lo suficientemente gruesa, potente, que demuestre una cosa u otra, ¿no? Pero son sugerencias tan atractivas, y nosotros, por ejemplo, desde nuestro punto de vista más hispano, pensar que nuestro Cervantes sí que existió, ¿no? Y que Shakespeare pues, sea una especie de seudónimo de uno o de varios autores es bastante sugerente, ¿no? Y bastante atractivo pues, para pensar... Pero, por ejemplo, Nacho, en Cervantes, yéndonos un poquitín brevemente, en Cervantes sí hay ingredientes de lo que se sabe de su vida. Sí, por eso digo que es muy marginal. Sí. Cervantes fue un personaje muy marginal, tenía una hermana puta. Quiero decir, él fue medio ladrón cuando recogía impuestos. Quiero decir, el personaje de Cervantes sí coincide de alguna manera con el autor del Quijote. Ahora, el personaje Shakespeare no coincide con el autor de Hamlet. Para nada. A ver, aquí una pregunta. Y después usted. Sí, parece que después de oír todos estos días, incluyendo a De Villena y a Ares, me va quedando una sensación intelectual que es un poco como una elevación, ver en el arte de estos tres personajes y de este momento histórico, una elevación de la realidad, una especie de hiperrealismo y de elevación del mismo, ¿no? Se eleva no se eleva el ideal, sino que se eleva la realidad. Se elevan las tragedias, en Shakespeare, se elevan las imágenes en Caravaggio, ¿no? Y se elevan la traducción en música del dolor y de la angustia y de la tortura, incluso, ¿por qué no?, de un enfermo mental, tal vez, ¿no? Entonces, esta es como el final del Renacimiento, es lo que me parece a mí que estamos viendo, estamos contemplando, el principio, evidentemente, de la modernidad y el final del Renacimiento, el abandono de Plotino, el abandono de
de todo este círculo de masiloficinio y el paso a otra cosa nueva. Y entonces veo que hay ahí una especie de sublimación de lo real, elevación de lo real, por contra de la elevación de lo ideal, ¿no? ¿Quién quiere contestar? No, creo que es un comentario que estamos de acuerdo. Sí, no hay que olvidar, que usted lo ha comentado un poco, el momento en el que nos movemos, ¿no? El siglo XVI, que es el meollo, el corazón del Renacimiento. Ahora estabais hablando de Epicuro, el Renacimiento precisamente se llama así porque lo que se hace es renacer el mundo clásico. Y no solamente desde el punto de vista de la estética, sino también desde el punto de vista de los autores clásicos, etc. Y todo eso hace emerger de nuevo un montón de ideas que durante la Edad Media, que yo tampoco no soy nada partidario de llamar a la Edad Media esa edad oscura. No, pero es que en la Edad Media se la pusieron los renacentistas, es decir, como los renacentistas miran al mundo de Grecia y Roma, claro, esa era la edad dorada. En el medio. Entonces ellos ya son los nuevos, los renacientes. Y ahora, ¿qué ha habido en medio? En medio ha habido un montón de siglos, al menos desde el siglo VII hasta el XIV inclusive. O sea, 7 siglos. A esos 7 siglos, ¿cómo se lo llama? Pues solo se les ocurre la Edad Media, es decir, lo que queda en medio del clasicismo y del Renacimiento. Y ahora, curiosamente, eso sí, tendría que ver con lo que tú has dicho, curiosamente ahora, que sí, todo esto que hemos hablado sería en parte el final del Renacimiento, el inicio del Barroco, con lo que el Barroco tiene también todavía de herencias clasicistas, pero sí nos pone más en contacto con hoy, que estamos más bien al comienzo de la Edad Media tecnológica. Es decir, que nos alejamos muchísimo de toda idea de Renacimiento y estamos cayendo en lo que fue la Edad Media, solo que con ordenadores y con móviles. Con móviles y con ordenadores, pero absolutamente volviendo a la Edad Media. Yo creo que tú ibas por ahí, ¿no? Es decir, de que ha interpretado bien lo que querías decir, ¿eh? Yo creo que era justo eso. Ah, ¿y la señora? Sí, gracias. Es una pregunta muy, muy corta, de un detalle que siempre me extraña muchísimo en la biografía de Marlowe, y es qué porcentaje tenía un niño de clase humilde, hijo de un zapatero, creo que es, en llegar a un college de Cambridge. ¿Cómo fue posible eso? Por muy listo y superdotado que fuera, en el siglo XVI. Vamos. Sí, claro. Es difícil hoy en día, pero en el siglo XVI supongo que mucho más. Pues teniendo un mentor que a lo mejor Antonio me ayuda. ¿Cómo se llamaba el que llevó a...? Es que no recuerdo ahora el nombre. Un conde, un personaje o un cura importante. El nombre es lo de menos. Claro, una persona con poder que podía ser desde un cura hasta un noble, claro, entonces, que lo prohija porque es culto y le lleva a la universidad. Evidentemente no es su papá el que le lleva. Claro, porque él debió de ver en el crío, pues porque cuando él entra en el Corpus Christi no es como ahora que entramos en la universidad con 18, 19 años, él tenía 15, 16, eran muy jóvenes, ¿no? En aquella época cuando entraban en un college de estas características, pero debió de ver en el muchacho pues una inquietud que ya le haría destacar en la escuela. Pues no tenemos muchos datos, ¿no?, de esa época, ¿no? Pero sí que es cierto que a través de ese mentor él pudo entrar en el Corpus no olvide Christi usted College, luego que las obras publicadas, no solo en Inglaterra, en España, en Francia, todas están dedicadas a nobles. Es decir, el propio Quijote, al conde de Lemos. Es decir, ¿por qué? Porque tenían que tener el arte en sí, no daba de comer, no ha dado nunca, pero en fin, casi nunca. Pero tenían que tener un mecenas, un protector al cual le dedicaban la obra para que la protegiese y para que incluso diera un dinerito. Quiere decir que, por tanto, la idea del aristócrata mecenas, que podía ser un aristócrata o podía ser incluso un alto dignatario de la Iglesia si la obra era prudente, pues esos eran los personajes poderosos en poder y en dinero, los que podían llevar a estos personajes a ser alguien, porque si no, a partir de un nivel socialmente bajo, en aquel tiempo no hubieran llegado a ninguna parte, no había, como usted ha dicho muy bien, no había camino. Es decir, al hijo de un zapatero, el zapatero no lo podía llevar a Cambridge. El que le lleva a Cambridge es alguien que cree que ese chico es listo y le va a ayudar, es decir, una especie de ahijado.
¿Estás digámoslo buscando el dato, Nacho? A ver Sí, si lo estoy encuentras, buscando el porque nombre, sí, Me del- gustaría satisfacer a la señora y decirle, Claro. ¿verdad?, el nombre exacto de la... el arzobispo. Whitley, sí. Sí, y este señor era fin... sí, muy bien. Ese Más fue adelante, el sí. mentor de De Marlowe. Marlowe, ¿no? Al Corpus Christi. Sí, allá. Sí, yo quería jugar un poco a la disidencia. En primer lugar, a Luis Antonio de Villena, decirle que esa libertad del siglo XVI se la regalo empaquetada. Las mujeres ¿Perdón? ni siquiera... Y te la que se regala la empaquetada. regalo. La Las libertad. mujeres ni siquiera podían representar las obras. Eran varones disfrazados de mujeres porque les estaba absolutamente prohibido subir a un escenario. Esa libertad, metafóricamente, me puede servir. Lo que podía haber era anonimato, pero libertad, con una reina absolutista, con un estado de terror y de absoluta penuria económica, higiénica, de salud, etc. No creo que estemos como para glorificar o mistificar el 16. Eso para empezar. Y en segundo lugar, la idea de que un burgués, padre de familia, no pueda escribir obras de la envergadura de la saga que tenemos de Shakespeare, a mí me apetece pensar que alguien con una vida convencional puede ser artífice de una genialidad que le lleve a esas construcciones. Lo mismo que Cervantes, con sus novelas ejemplares, realiza una panoplia de personajes masculinos y femeninos memorables, y era un tipo con una vida realmente, podemos etiquetar, de mediocre en relación a grandes nobles o grandes transgresores. ¿Por qué no Muy marginal. es capaz el genio de surgir en ese ámbito discrecional en el que cualquiera de nosotros nos movemos? Muy bien. Bueno, evidentemente en la segunda parte es una opción suya que creo que es perfectamente válida, en decir que ¿por qué no puede salir el genio de la más absoluta vida cotidiana? No ha sido lo habitual, pero yo esa parte se la concedo totalmente. Es una posibilidad, no estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es una historia. En la otra no me ha entendido, porque yo no estaba hablando de hoy y de si había mujeres, no había mujeres. Eso es un tema actual, o si se quiere un tema todavía del siglo XX. Evidentemente, yo no estoy mitificando el siglo XVI, estoy mitificando tampoco a los heterodoxos del siglo XVI. Es decir, a las personas que, aun obviando a las mujeres, porque eso es un problema histórico en el cual no voy a entrar ahora, pero que no hablo del hoy, sino hablo de aquel tiempo. En aquel tiempo, sí, que por otro lado, la reina era una mujer. O, en fin, existe una teoría de que no era una mujer, de que era un hombre disfrazado. Pero bueno, no entremos en eso. Yo estoy hablando de aquel tiempo. Aquel tiempo, por supuesto, tiene muchas de las cosas que usted ha dicho, pero no lo traiga ahora. No lo traiga ahora. Intente usted ir allí. Y entonces verá que aquello estaría lleno de horrores, comparado con hoy, pero tiene usted que ir allí para ver que esos personajes de los que estamos hablando son los disidentes, no precisamente los que tenían el poder, no precisamente los que mandaban y no precisamente los que impedían que las mujeres fueran a la universidad. No lo traiga usted a hoy. No lo traiga usted hoy. Eso no lo haga en ningún caso, porque estaría usted cometiendo una gaffe histórica verdaderamente terrible. No lo traiga hoy. Piense lo que quiera, que las madres de familia escribieron la Galatea. Perfecto, pero no lo traiga. No, ahora no, siga. Recordar
Vale, no muy me bien. ofenda, ni madre Pero, de familia, a ver, ni ofensas. No, no. Por favor, mantengamos la cortesía. Me ha No. parecido... Creo que le hemos sí, mantenido, sí, yo no le he dicho a Bien, usted nada. Bueno, Es buena la polémica, es buena la sí. polémica y aquí hay De cortesía por acuerdo. todas partes. Ok. Pero Me que ha es bueno aprender parecido que se hacía una mistificación de una supuesta impostada libertad en relación a hoy, y si no hay un testimonio grabado que en su momento podremos oír. Y creo que, en fin, resulta un artefacto, cuando menos, comparar la libertad del siglo XVI con la libertad y el proceso civilizatorio que hemos vivido. Esa era mi puntualización. No tengo nada más que añadir. Vale. Ni yo. Sí, ahora usted, sí. Yo creo que Luis Antonio ha hablado más de control, que entonces había menos control. Pero no se refería a la libertad en el sentido Eso es. que creo que usted está tomando. Incluso Yo he creo puesto que el caso de la hablaba reina, eso. que era una mujer y que, bueno, aparece para muchos como un portento de la libertad que existía en Inglaterra en la época de Elizabeth I, y yo lo que he dicho es lo contrario, es decir, que la reina era un monarca absoluto, que tenía un poder absoluto y que hacía y deshacía a su antojo. Es decir, que tan pronto protegía a un espía como lo mandaba a buscar y lo mandaba a encarcelar. Es decir, era un monarca absoluto. La reina Isabel I de Inglaterra no era una imagen de libertad para nada, como no lo era la reina Victoria de Inglaterra, que estamos hablando de Inglaterra, o la reina Victoria de la Gran Bretaña, ahora sí, emperatriz de la India. No eran modelos de libertad en ningún sentido. Mejor dicho, una en el sentido político, la reina Victoria, que dejó la existencia del parlamentarismo, que lo continuó. Entonces, Inglaterra tiene una brillante tradición de parlamentarismo pluralista, cuando, sin embargo, por ejemplo, en la moral había una moral absolutamente estrecha y a veces mucho más estrecha que la católica. Y eso raramente se cuenta, que las enormes libertades de la Inglaterra victoriana pues son las que ven el proceso de Oscar Wilde. Sí. ¿Más preguntas? Yo quería añadir una cosa Sí. a lo que ha dicho esta mujer y Luis Antonio. Yo creo que los dos en parte tienen razón, ¿no? O sea, los historiadores, yo he dicho al principio, yo soy egiptólogo en realidad y mi pasión es la egiptología, el siglo XVI, las relaciones entre España e Inglaterra. Lo que nunca tenemos que hacer es, el historiador lo que tiene que hacer es contar las cosas, nunca juzgarlas, que es algo que yo siempre que en el programa de radio que yo llevo en la cadena SER es algo que siempre dejo muy claro, ¿no? O sea, no puedes estar calificando con conceptos y teorías morales del siglo XXI algo que sucedió en el siglo XVI, ¿no? Por eso no me entra en la cabeza que la gente critique la conquista de España, del continente americano, etcétera, que digan que eran unos salvajes, unos no sé qué, y luego no se utilizan los mismos valores para calificar, por ejemplo, a Julio César o a Alejandro Magno, que los tenemos divinizados y los tenemos elogiados de una manera, yo creo que excesiva, ¿no? Porque la violencia, lo decía Luis Antonio, lo comentabas tú al principio, también la normalidad de aquella época era la violencia. O sea, ahora nos llama la atención quizá las luchas, las reyertas y tal, pero en aquella época era lo cotidiano. Hemos insistido mucho en esa historia de que llevar una espada o un puñal o era lo pegarse habitual, o tener grescas en tabernas y tal, no, hoy nos llamaría mucho la atención y estarían las sirenas de la policía continuamente ahí alrededor. En aquel tiempo eso debía ser bastante más cotidiano de lo que creemos, no ya en personajes célebres, en cualquiera, en personajes de lo más normal, ¿no? Pero no deja de ser el siglo XVI pues una época de apertura, ¿no? de apertura de nuevos horizontes, de nuevas reflexiones intelectuales, podríamos decirlo así, ¿no? Y algo que tenemos que presentarlo y valorarlo también en su justa medida, ¿no? Muy bien, ahí. Una pregunta más, sí, ahí. ¿Quién tiene el...? Sí, déselo. Es una pregunta muy breve, muchas gracias por las exposiciones. No se oye, perdón. No se oye. Muchas gracias por las exposiciones, es muy breve. Marlowe, si vino a España a colegios católicos, ¿era católico o criptocatólico? ¿Y cómo podía, pregunto si lo era, y cómo podía entonces ejercer como espía dentro, me parece que era dentro de la órbita de la reina, ¿no? de Isabel I.
¿Tuvo Bueno, alguna pues, dificultad o realmente era criptocatólico o se convirtió al...? No, cada uno era lo que decía que era. Es decir, cada uno era lo que decía era. No había un carné. No había un carné que te... No, Doble espía también. espía, es que O doble espía. jugaba un poco con... Se cree, ¿no?, que jugaba también con esa doble faceta, ¿no?, de ser agente doble, valga la Hombre, y redundancia. se entiende que los colegios de ingleses que había en España supuestamente era para ingleses católicos, que había muchos y que eran a veces perseguidos en Inglaterra. Entonces, claro, aquí los colegios que había de ingleses eran de ingleses católicos. Si Marlowe aparece, suponer, será evidente que como espía se hace pasar por católico, que como ha dicho él muy bien, bastaría con que dijese soy católico, Sí. porque no existía ni carné, ni pasaporte, ni nada de esas cosas, ni certificado de bautismo, probablemente sí existía, pero en la parroquia. Claro, Hay que pero decir que él, con que llegara a uno de esos colegios y dijera soy un inglés católico, pues ya estaba ahí. Y que luego también tenemos que quitarnos la idea de que los católicos en Inglaterra eran perseguidos y eran fusilados y tal. O sea, había gente alrededor de la corte, alrededor de la reina, como Babington, por ejemplo, que luego montó un complot y fue un traidor, pero trabajaba en la corte de Isabel I y era católico. O sea, que tampoco es que los católicos estuvieran perseguidos. Sí que pues, no se fiaba mucho de ellos, pero bueno, había Depende de los momentos. Claro, Claro. había muchos católicos que podían vivir bien, pero que, claro, evidentemente no tenían en ese momento las de ganar, no tanto por lo que ellos hicieran en Inglaterra, sino por lo que ocurría fuera de Inglaterra, es decir, por el momento en que el Papa de Roma decreta, o que el rey Eduardo, el padre de la reina, decreta la separación de Inglaterra, de la Iglesia de Inglaterra, de la cual él es el jefe, decreta la separación de Roma y por lo tanto se crea la enemistad de Roma en el sentido de Roma católica, apostólica y universal. Y además, Católica es universal. una de las razones por las que se cree que Marlowe fue perseguido en aquella época y se montó toda la farsa de la muerte es que tenía mucha información de la familia Estuardo, que era la familia que estaba luchando contra Isabel I de Inglaterra, que pertenecía a la familia Tudor, para conseguir el trono. ¿no? Bueno, ¿hay alguien que más? Muchas gracias a los dos. Un placer. Muchas gracias a los dos.